Sí, sí. Sí se ve acá. Ok, entonces, primero, buenas noches a todos. Esta es la segunda sesión, el segundo día de las clases de este curso. La idea de esta primera parte del curso es darles una primera parte, darles una vista rápida de los materiales, de lo que se usa en todo lo que es la cirugía endovascular. Darles la mayor cantidad de, de presentación de los materiales de uso frecuente, de uso común, que deben conocer. Algún énfasis mayor en lo que tenemos acá en el país para que lo conozcan mejor, pero básicamente esa es la intención. Así que yo sé que de hecho todos han tenido algún grado de exposición a estos materiales, así que vamos a hacer algo rápido, pero como un recordaris de todo lo que tenemos a mano. Entonces, esta primera parte básicamente son introductores, guías, catéteres y dispositivos de cierre. Los sitios de acceso más común, como ya saben, y probablemente sea, probablemente no, es un tema que de hecho se va a tocar más adelante ya en forma específica sobre los accesos y sobre la forma del acceso, pero solamente para darnos una idea y empezar a hablar de ello, tenemos pues, los diferentes lugares, ¿no? A nivel de las femorales, que son los más frecuentes, a nivel del brazo, que poco a poco ha ido aumentando o incrementándose su uso, a nivel de más proximal en los brazos, a nivel de arteria subclavia, y a nivel distal, y distal nos referimos a venas, perdón, arterias en miembros inferiores, puede ser tibial anterior, tibial posterior, pedia, ¿no? Para diferentes técnicas que han ido apareciendo con el transcurrir del tiempo para abordar diferentes tipos de lesiones cada vez más complejas en resolverse. Esto es lo básico, ¿no? Lo básico, ¿no? Que hay que saber, ¿no? Se trata de un introductor que por dentro lleva un catéter que va montado sobre una guía, ¿no? Entonces, con esa visión más o menos deben tener en cuenta cuando hablamos de introductor y de catéter, ¿a qué nos referimos cuando hablamos en las medidas de estos? Cuando se habla de los diámetros del introductor, estamos hablando de la luz interna. 5 French, 4 French es de la luz interna. Y cuando hablamos de un catéter, es del diámetro externo. ¿Ok? Entonces, así sabemos que un catéter 5 French pasa por un introductor 5 French, ¿no? Y las guías, básicamente, las medidas se dan en pulgadas. La aguja de punción es lo primero que tienen que tener a mano. Ya es muy poco frecuente que tengamos presentaciones de agujas solas. Existen por ahí todavía alguna marca de introductores que vienen sin aguja, pero la mayoría vienen con su propia aguja. En el set del introductor viene la aguja, la guía por donde va a pasar el introductor y el introductor, ¿no? Habitualmente ese es lo que compone un set de un introductor, ¿no? Las agujas son básicamente 18, variando para algunos introductores que actualmente han comenzado a usarse más, que son los introductores radiales y cuyas agujas de punción son 21 y son más pequeñas. Cuando accedemos, tenemos un acceso inicial, ¿no? La aguja, una guía que es habitualmente es una guía metálica con una punta en J. Se empieza con un introductor diagnóstico pequeño, puede ser 5 o 6 French. Siempre empezamos con eso. Y sobre eso se va a colocar ese es lo que tiene, las partes que tiene un introductor, ¿no? El introductor está compuesto de un dilatador, de una cánula unida a una válvula hemostática y de un puerto lateral que es por donde se prepara el introductor y por donde vamos a poder colocar fluidos, ya sea fluidos salinos para lavar, para limpiar, para purgar, o contraste para hacer adquisición de imágenes. Se caracterizan básicamente por términos, por longitud
y por diámetro interno. Diámetro ya lo comentamos, el diámetro está medido en French, 3 French son 1 milímetro, y se ha establecido de forma internacional un código de colores por el cual uno se puede dar cuenta de cuántos French mide el introductor que uno está usando, ¿no? Como ven ahí, esos son los diferentes colores que corresponden a esos diferentes tamaños, y eso es en cualquier sitio, es esa correspondencia, ¿no? Y es aconsejable, siempre hay que tener en cuenta tener esos introductores con una punta reopaca, siempre nos va a servir, es lo mejor para poderlos visualizar dónde termina el introductor en fluoroscopía, poderlo ver bien, ¿no? Nuevamente son las partes del introductor y los diferentes colores que se es asintomático. en O sea, no relación, tiene oligosintomática, lo único que tiene son los en síntomas. relación directa a su, en relación directa a su color, en relación directa a su diámetro, ¿no? Existen introductores de diferentes diámetros, tamaños, diámetros y longitudes, ¿no? Como ya lo hemos mencionado. Los más frecuentes son los introductores cortos, 10, 11 centímetros de longitud, pero existen introductores con longitudes mucho más largas, 50, 60, 90 centímetros, que son para procedimientos específicos, para acceder a lugares específicos, y de diámetros mucho más grandes, hay hasta de 20 French, 21 French, que a veces se usan o son parte del kit para colocar una endoprótesis de aorta, por ejemplo, o actualmente los que son usados para hacer procedimientos complejos como endoprótesis ramificadas o fenestradas, ¿no? En los cuales hay que acceder desde distancia lejana, el brazo habitualmente, y entonces uno necesita introductores de varios French para poder poner varias guías y catéteres a la vez. Una guía está definida, vamos a hablar ahora de guías, ¿no? Una guía, las guías que van por ahí, por los introductores, y que son la base por donde van a pasar los catéteres, las guías tienen diferentes características que están definidas por la estructura de la guía. La clasificación de la guía, puede uno clasificarla por tamaño, por su diámetro, por el tipo de punta o por el material y por el soporte que esa genera, ¿no? En general, Gamarra. podemos mencionar guías Llegando. tanto hidrofílicas como Se lo llevaron teflonadas. ya. Ahí está. Básicamente estas guías son, o estas características están dadas por la cobertura que tiene la guía. Tiene una cobertura hidrofílica que, como su nombre lo indica, lo que hace es ser muy resbalosa o muy suave con el contacto con el líquido. Eh, pero pero es necesario para mejorar la navegabilidad de la guía. Sin embargo, en algunos procedimientos necesitamos guías con un mayor soporte, y vamos a ver a qué nos referimos con el soporte, ¿no? Esto es más o menos una estructura en general de una guía. Tiene un diámetro, perdón, un material interno que es el que nos va a dar el grado de soporte de la guía. Tiene un forro, además de otros materiales, de nitinol, y tiene una cobertura que es lo que le da las características de ser hidrofílica o no serlo, ¿no? Eso, por ejemplo, es una guía teflonada. Como ven, es un alambre, por llamarlo de una forma más simple de entender, que está enrollado y que tiene una cobertura de una tela del teflón, que lo que lo hace es un poco más suave, pero no es hidrofílico, o sea, no mejora su navegabilidad con el contacto del líquido. ¿No? Nuevamente, los cuerpos de la guía pueden ser básicamente de acuerdo al soporte que dan y a la rigidez que tienen esas, ¿no? Ahí está en inglés, pero básicamente es una más suave, una de rigidez intermedia o muy rígida. La punta también puede variar. Hay guías, muchas de ellas, que tienen, la punta está conformada de un
tipo de características, como son flexibilidad, y lo que continúa de la guía, el resto del cuerpo de la guía, es un poco más rígida. Entonces es para ciertas características. La punta flexible le da la facilidad de poder cateterizar, de poder dirigir la punta de una mejor manera hacia los vasos que queremos llegar. Y los largos, hay diferentes largos, pero los demás frecuencia de uso son de 180, de 260 y de 300 para las guías más pequeñas de 0,14. Como les mencionaba, el diámetro del alma, o sea, de lo que está por dentro, es la que proporciona el soporte de la guía, ¿no? Hay un soporte estándar y después hay soportes más altos que pueden ser clasificados como stiff, super stiff, extra stiff. Los diámetros, diferentes diámetros, hay microguías, hay guías estándares. Las guías más frecuentes en diámetros usadas son las de 0,14, las de 0,18 y las de 0,35. Y básicamente es importante tenerlas en cuenta las medidas porque los dispositivos vienen en plata, o sea, los dispositivos a usar o los catéteres o los balones o otros dispositivos que van sobre la guía vienen montados en plataformas que hay que saber de qué tipo sobre qué tipo de guía corren, ¿no? ¿Qué diámetro de guía corren? Como mencionábamos, hay diferentes características en las puntas. Esta es una clásica guía de un introductor con una punta en J, una guía metálica, que uno puede incluso rectificarle la forma de la punta con una simple tracción. O de las guías hidrofílicas como estas, hay puntas rectas, puntas anguladas, nuevamente puntas en J en guías más largas. Habitualmente las guías que traen unas puntas en J o ligeramente anguladas traen un dispositivo que las puede rectificar para facilitar su introducción en el catéter. O directamente en el introductor si es que fuera necesario para usarlo de esa manera, ¿no? Nuevamente son ejemplos de guías, ¿no? Las guías amplas Super Stiff. Esta es una típica guía Landerquist, que ya que es la que nos da todo el soporte, o la que tiene mayor soporte para subir una endoprótesis, ¿no? Es muy rígida, realmente se siente como si fuera un alambre completo, es de 0,35 y una longitud de 2,60. Tiene puntas de diferentes conformaciones. El nombre va hacia una determinada casa comercial o de una marca. Sin embargo, por ahí hay una o dos más que tienen las mismas características de soporte, ¿no? Pero esta es la clásica guía de soporte máximo para poder subir una endoprótesis. Y las guías hidrofílicas, ¿no? Que tienen una superficie, como ya habíamos mencionado, que disminuye la fricción en el contacto con el líquido y las hace más fáciles de navegar sobre las diferentes estenosis o estructuras anatómicas, o cuando hay mucha tortuosidad en los vasos. Existen, ya esto es un ejemplo de guías un poco más dirigidas a problemas específicos. Estas son guías, es la estructura de una guía 0,14, de 0,14 de diámetro, pero que está diseñada para atravesar oclusiones completas, ¿no? Se llaman guías de CTO, por sus iniciales en inglés, de una oclusión completa, pero se les aplica o se les va poniendo un mayor peso en la punta. O sea, la punta está hecha de un metal y de un mayor peso. Y el peso está cuantificado en gramos y hay guías de 12 gramos, de 16, de 18, hasta de 32, 36 gramos. Sin embargo, cada vez se ha reducido más su frecuencia de uso. Habitualmente ahora las que tenemos a disposición y con las que trabajamos son máximo de 12 gramos para poder atravesar esas oclusiones totales. En cuanto a catéteres, los catéteres básicamente están conformados por una capa interna de teflón, una capa media de nylon, cromo o acero inoxidable, una capa externa de poliuretano o polietileno o nylon, y o sea, el número de capas o las diferentes capas van a determinar la rigidez y el torque del catéter. Ya vamos a ver a qué nos referimos con el torque. Distalmente presentan diferentes puntas preformadas, hay diferentes formas, hay diferentes angulaciones de la punta
que van a ser utilizadas o que uno las utiliza de acuerdo a lo que quiere acceder o de acuerdo a lo que quiere realizar con ese catéter. La idea de un catéter es llegar en forma directa al lugar donde uno quiere trabajar. Sus diámetros están igual que los introductores expresados en French. Y hay diferentes tipos de catéteres en relación al número de agujeros que disponen en la punta, porque los que son angiográficos básicamente tienen agujeros tanto distales como laterales, y los que son básicamente catéteres para navegar y para llegar a los lugares que uno quiere llegar simplemente tienen una luz distal que es por donde va la guía y nada más, ningún otro orificio, ¿no? Algo que es importante tener siempre en cuenta es que la longitud de una guía siempre debe ser más larga que la del catéter usado, porque si no, uno no va a poder hacer el intercambio cuando sea necesario. Los catéteres básicamente sirven para eso, ¿no? Para navegar dentro de las arterias, para orientar la guía hacia una dirección que querramos tener, para llegar a vasos que son difíciles de llegar, de alcanzar, atravesar lesiones complejas. El catéter le da el soporte a la guía para poder atravesar, y bueno, y obviamente para poder hacer y adquirir imágenes, ¿no? Es aconsejable usar siempre catéteres con marcas distales radioopacas, y eso sí es algo de verdad muy, muy útil. Les permite incluso ahorrarse mucha radiación cuando están haciendo procedimientos, ¿no? Mientras más radiopaco sea, más fácil se va a ver y no van a necesitar estar dando más fluoroscopía para poder identificar en dónde está la punta de su catéter. Las características de los catéteres son el torque. El torque se refiere a cómo yo puedo dirigir la punta del catéter desde la parte distal, desde el cono del catéter, desde donde lo tengo a mano por fuera, y cómo se transmite la movilidad que yo le haga, la torsión o el giro que yo le haga a ese catéter, cómo se transmite en la punta del catéter. A eso se le llama torque. La flexibilidad es la capacidad de alguna sección del catéter para doblarse en contacto con una superficie de resistencia. Habitualmente las puntas de los catéteres preformados son las más suaves y las que tienen mayor flexibilidad. Maniobrabilidad es la capacidad de avanzar el catéter a través de determinadas curvas o segmentos tortuosos, ¿no? Es una combinación entre el torque y la flexibilidad. El empuje es igual, capacidad de transmitir la fuerza con la que yo introduzco el catéter, que empujo el catéter, como el nombre mismo lo dice, y que eso se transmita hacia la punta del catéter, que no se pierda en el camino y yo tenga que empujar más de lo que debo hacer y ver que avance menos de lo que estoy empujando, ¿no? Ese es el empuje del catéter. La radiopacidad, obviamente, que la capacidad de ser visto bajo fluoroscopía. La memoria es, sobre todo en las puntas preformadas, la capacidad de mantener una configuración o una forma específica cuando uno pone o cuando uno retira la guía, ¿no? Las guías, dependiendo obviamente también, como hemos mencionado, de la rigidez de la guía, le va a rectificar el catéter, lo va a hacer recto, pero a la hora de retirarlo, de acuerdo al soporte que tenga la guía y a la memoria que tenga el catéter, se va a volver a formar con la punta y con la conformación prediseñada. La rigidez es la capacidad para resistir el doblez, o sea, es una ausencia de flexibilidad, ¿no? Hay que tener en cuenta, hay catéteres que tienen muchas capas y que tienen, que son un poco más rígidas, incluso se usan como catéteres para llegar. Algunos catéteres a una conformación intermedia entre catéter e introductor, ¿no? Entonces, sirve tenerlo a veces con cierta rigidez para justamente rectificar un poco las tortuosidades de las arterias. La estabilidad es la capacidad del catéter de mantener una posición, ¿no? Es una combinación entre la memoria que tiene la punta o la conformación del catéter y la rigidez del mismo.
Y el soporte es la capacidad de permanecer en una posición a pesar de la resistencia, sobre todo los catéteres guía, ¿no? Esos son los diferentes tipos de catéteres que hay según las puntas. Es bueno que sepan que hay esas opciones. Eh, no es que las tengan que tener en la mente de memoria, pero siempre es bueno saber que hay de estas alternativas, siempre es bueno tenerlas a mano, siempre es bueno, yo siempre les he recomendado tener, si uno trabaja en una misma sala siempre, tener un póster ahí con las diferentes conformaciones y poder decidir, obviamente si uno tiene la posibilidad de tener un stock grande donde tengamos todas las conformaciones para poder escoger la que más se nos acomode en el trabajo. Sin embargo, las de más frecuente uso, los que por lo menos en la actividad hemos aprendido, por lo menos dentro de mi práctica, lo que yo más uso es un catéter vertebral y trato de hacer lo más que pueda con un catéter vertebral. Un catéter mamario, que es básicamente similar a este catéter que parece un bastón. Y básicamente con esos dos, y el pigtail, que es el que más usamos para los temas de adquisición de imágenes, sobre todo de aorta, ¿no? Esos son los que probablemente con más frecuencia usemos, ¿no? El catéter pigtail centimetrado es un catéter de mucho uso, de mucha utilidad. ¿No? Sirve para inyectar contraste, sirve para medir, nos es muy útil para medir, sobre todo cuando estamos hablando de procedimientos de aorta, para tomar medidas de prótesis, de extensiones, etcétera. Es muy útil. O para cuando queremos saber simplemente a tener alguna idea de cuánto mide. Y es más, nos puede servir incluso para poder tomarlo de patrón, para calibrar un equipo de rayos, un arco en C, y poder tomar medidas de otras cosas que querramos ver. Es lo bueno de un catéter pigtail centimetrado, ¿no? Va marcado como de centímetro en centímetro los primeros 20 centímetros. Y existen pues catéteres para diferentes tipos de actividades, ¿no? Para canular una arteria, para canular una rama contralateral o un acceder para la pata contralateral de una endoprótesis cuando está poniendo una endoprótesis de aorta bifurcada. Es cuestión de saber que existen estos dispositivos y de uno ver el momento en el que se encuentra y ver cuál de esas puntas preformadas podrían serle útil a uno para poder lograr lo que está buscando, ¿no? Catéter Cobra, este es un catéter, como les mencionaba, miren, orificios laterales y distal. Entonces es un catéter básicamente para hacer adquisición de imágenes, para contraste, ¿no? Diferentes puntas, multipropósito, que es, como su nombre lo indica, es varios propósitos. Uno puede cateterizar muchas cosas con este catéter, puede tomar imágenes, tiene un par de agujeros laterales y uno distal, y hay que tener en cuenta la angulación y la longitud de esa parte distal angulada para poder ver si se aplica a lo que querramos tratar, ¿no? Es un catéter vertebral, ¿no? Y dentro ya de catéteres, así como hay guías especializadas o dirigidas hacia algo, también hay catéteres dirigidos hacia algo específico, como es el atravesar nuevamente, como habíamos mencionado, lugares de oclusión total, sobre todo en miembros inferiores, en arterias periféricas, y para eso tenemos catéteres de soporte. Son catéteres especialmente diseñados para justamente eso, darle soporte a guías que probablemente por el diámetro no tienen mucho soporte, como son las guías de diámetro 0,14, pero nos ayudan a dirigir y a empujar y a poder atravesar lesiones oclusivas, ¿no? Este es un ejemplo de un catéter de la marca Cook. Este es un catéter de soporte CXI, y esta es la conformación de otro catéter de soporte de la marca Bose Scientific, que es el catéter Rubicon, que quizás son los que con más frecuencia encontramos. Me parece que hay algún otro más en el mercado, pero en nuestra práctica es rutinaria, es de los que más usamos. Y ahora, ya eso rápidamente para mencionarles,
los dos dispositivos de cierre que tenemos acá ahorita a la mano en el país, que a mi parecer, creo que al de muchos son de mucha y de mucha utilidad realmente, facilitan mucho las cosas, el trabajo cuando hay alto tráfico de pacientes, cuando uno tiene que hacer varios procedimientos en el día para descongestionar las salas, etcétera. Y también, ¿por qué no?, para asegurar al paciente más confort y mayor comodidad, que hacer la compresión y sobre todo el vendaje compresivo con banda adhesiva que uno hace y que puede a veces generar incluso más daño que el propio procedimiento, ¿no? Este es el angiosil. El angiosil es un dispositivo para cierre que tiene dos tamaños. La idea es que puedan cerrarse incluso hasta punciones y uso de introductores de hasta 8 French. Entonces, en sus dos presentaciones, tiene una que llega hasta 6 French y la otra que llega hasta 8 French. ¿No? Esa es una imagen, un video rápido de más o menos cómo es que se aplica. El, el concepto de lo que se hace es básicamente crear una sutura o un punto de sellado en el agujero que uno le ha hecho a la arteria para hacer el procedimiento que haya hecho. La idea es aplicar y cerrar con ese punto, que es como un colchón hecho de un hilo o de una sutura absorbible con una especie de tapón o una especie de, de sello de un material también reabsorbible, un teflón, que lo que hace es simplemente cierra la arteria, cierra el agujero que uno ha hecho con la punción y listo. Y ya no tiene que verlo el tema de la compresión por 12 horas o 24 horas y con todo lo que se conlleva, ¿no? Como ven ahí, uno es como un punto que viene ya preformado y que le permite a uno, una vez que ya lo tiene colocado, bajarlo, ajustarlo, como se ve ahí en el video, y luego simplemente uno retira, ¿no? Y corta y retira y corta el hilo al ras de la piel y listo. Y ya dejó sellado eso, ya no necesita hacer compresión. El paciente a los 20 minutos puede levantarse y puede caminar, bueno, si estamos hablando de punción femoral y sin mayores problemas, ¿no? Y este es el otro dispositivo que tenemos, que también es un dispositivo basado en sutura. Es un punto, es pasarle un punto al agujero. El ProGlide, es el que se usa con mayor frecuencia para cuando se hacen procedimientos ahora de endoprótesis, por ejemplo, de colocación de endoprótesis completamente percutánea. Uno cierra el acceso con ese tipo de dispositivo de cierre, ¿no? Es, esa es un poco más tedioso la colocación, pero con la rutina, como todo, uno lo hace y mientras más frecuente sea su uso, pues más rápidamente se familiariza con el dispositivo. El concepto es básicamente, es similar al del angiosil, salvo que lo que ahí se trata es justamente de eso, tiene como una aguja que engancha y que hace que pase, prácticamente es como poner un punto, tal cual, no tiene ningún material como tampón para sellar como el otro, como el angiosil que tiene un teflón, porque justamente eso va a permitir que usar no solamente uno, sino usar dos o hasta tres dispositivos para cerrar cuando son orificios grandes, ¿no? Se refiere o la marca lo indica para usar uno solo cuando es máximo hasta 8 French lo que se ha utilizado de introductor, pero cuando se usan dispositivos de más frenchaje se debe usar por lo menos dos ProGlide para cerrar el orificio, ¿no? Entonces, como ven ahí, uno lo que hace es pasa una sutura, es como pasar una sutura, un punto por el orificio, y luego lo que se va a terminar haciendo es
con un nudo preformado que ya está hecho, el que queda en la parte interna, uno simplemente tiene un bajanudos con el que ajusta, ¿no? Como ven ahí en el, en el esquema, en el video, y con eso cierra el orificio, ¿no? Y posteriormente, simplemente con el mismo bajanudos, tiene una especie de cuchilla que cuando uno engancha los dos hilos que están ahí, uno igualito pasa el dispositivo y corta el hilo, ¿no? Y listo. Y con eso ya queda cerrado. Es como que uno le hubiera puesto un punto como que uno le hubiera puesto un punto al orificio, ¿no? Básicamente eso es. Bueno, esto es lo que les traía. Espero que, como les digo, es más o menos una visión amplia de todo lo que tenemos a mano, de los diferentes cosas que tenemos en nuestra rutina, en lo que es terapia endovascular. Y que tenemos que tener en cuenta, que tenemos que tener presente. Mi recomendación es acostumbrarse a conocer una guía para una cosa, de repente una guía para cuando uno hace una centroprótesis, una guía para cateterizar alguna rama en particular, una guía para hacer procedimientos periféricos y familiarizarse con una guía, más o menos una o dos, a lo mucho de las guías que para cada una de esas cosas y esas conocerlas a fondo. El tratar de saber de todas las guías y de usar una y después usar otra, lo único que lleva es a veces a confusión y a sobreusar diferentes cosas. Ya cuando uno va conociendo las guías ya sabe con qué va a trabajar, es más, hasta antes, cuando planifica el procedimiento ya sabe qué es lo que va a usar y ya lo tiene todo a mano, ¿no? Igual con los catéteres, igual con los introductores, ¿no? Y con los dispositivos de cierre, pues yo creo que es algo que con el tiempo va a ser igual de rutinario, ¿no? Pero realmente sí le vemos beneficio, sobre todo para el paciente, ¿no? Ok. Ok, Carlitos, muchísimas gracias por tu presencia. ¿Aló, se me escucha? Sí. Se escucha, ¿no? Ok. Sí. Bien, bueno, disculpen yo por haber ingresado un poquito de una manera un poco complicada, y es que, digamos, estaba saliendo de Sana Operaciones y justamente empezamos la reunión el día de hoy, camino a mi casa. Bueno, creo que no llegué a presentarlo, digamos, al doctor Carlos Zúñiga, pero creo que el doctor es ampliamente conocido en el medio. El doctor Carlos Zúñiga, él es actualmente presidente de la Asociación Peruana de Angiología y Cirugía Vascular y Endovascular. El doctor Carlos Zúñiga además es cirujano general y es cirujano vascular y endovascular. Trabaja en el Hospital Almenara. Es ampliamente conocido por todos ustedes, y bueno, ha hecho pues la parte endovascular tanto en Europa como en los Estados Unidos. Yo agradecido siempre de Carlos por su colaboración en estos cursos, por su grandísima experiencia y su reconocida capacidad, digamos, sobre todo en los temas endovasculares, ¿no? Es uno de los maestros acá dentro de Perú. Yo no sé, Carlos, si tú quisieras porque creo que te entendí que tenías algo que hacer, o quieres esperar al final para la ronda de preguntas, o quieres de No hay repente que... problema. Todavía voy a estar por acá. Ya, Que avance Harold y después podemos ver lo de las preguntas ya, si hay alguna. perfecto. Muy bien, como ustedes ya han visto en el programa, estas primeras charlas, lo que vamos a dar son algunas pautas generales en cuanto al tema de materiales, en cuanto al tema también de algunos procedimientos básicos en lo que es el manejo de las terapias endovasculares. Y más adelante vamos a hacer, digamos, ya entrar en los temas propiamente dichos de las técnicas quirúrgicas endovasculares. Y para complementar, digamos, esta primera charla, esta brillante charla del doctor Carlos Zúñiga, voy a invitar al doctor Harold Núñez Barrientos. Bueno, el doctor Harold Núñez Barrientos es un cirujano cardiovascular,
se formó en nuestras canteras ahí en el Hospital Almenara, es conocido por muchos de ustedes. Harold, quiero agradecerte y bueno, me complace muchísimo, digamos, el hecho de que estés ahora participando en este curso, dada tu dedicación a estos temas endovasculares. Y eso es algo bueno porque creo que vamos empezando ya a renovar, digamos, también gente que le da de alguna forma un respiro, un oxígeno, digamos, a la especialidad. El doctor Harold Núñez Barrientos, como les acabo de mencionar, él es posgrado de la especialidad en cirugía cardiovascular y torácica cardiovascular del Hospital Almenara, por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Harold ha hecho una pasantía en cirugía endovascular en el Hospital Universitario San Rafael en Bogotá, en Colombia. Además, ha hecho un diplomado en ecografía Doppler color aquí en el Perú. Y además es egresado de la maestría Convención en Medicina, maestría en Medicina, Convención en la especialidad por la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Harold, bueno, en esta oportunidad va a conversar con todos nosotros, complementando, como les he mencionado, el tema del doctor Zúñiga sobre balones, stents y filtros. Harold, muy buenas noches. Te agradezco muchísimo por tu colaboración en este curso y bueno, te damos la pantalla para que puedas proyectar tu presentación. Doctor, muy buenas noches. Muchas gracias. No sé si se visualiza adecuadamente. Sí, se te visualiza y se te escucha perfecto. Perfecto. Muy buenas noches a todos. Gracias por la presentación, doctor. Así como dijo también el doctor Zúñiga, esta etapa es sobre todo la etapa de presentación e introducción a algunos materiales que en su momento vamos a desarrollar ya en la práctica y respecto a las técnicas endovasculares correspondientes. Muy bien. Entonces, el tema que voy a tocar es respecto a filtros, balones y stents. Para empezar, no corre. Listo. A ver, empezamos con el tema de los balones. Respecto a los balones, en general están definidos como las estructuras tubulares que tienen dos componentes. Un componente axial, el cual nos va a permitir conducir el sistema, es a través del cual pasa la guía, y el componente lateral que nos va a permitir el insuflado o el llenado del balón. Muy bien. En general, obviamente, tiene varias partes: el balón per se, el shaft o cuerpo, y los dos puertos, uno del llenado y el otro el componente axial, como nos mencionaba, por donde va a pasar la guía. Las características más relevantes de todo balón, por lo cual vamos a poder definir necesariamente y que debemos conocer siempre, es la longitud del balón, que va a estar determinada por la distancia entre las imágenes radiopacas, que mantienen un diámetro constante entre estos dos puntos de referencia. Asimismo, es el diámetro del balón que alcanza cuando está insuflado, o el grosor del balón. Otra característica fundamental es la longitud del cuerpo del balón o del shaft proximal. Y asimismo, especialmente en los balones recubiertos con medicamentos, es importante saber el recubrimiento que tiene. Una de las características fundamentales de todo balón y que todos debemos manejar es el perfil del balón. Y el perfil está dado por el diámetro a través del cual pasa el balón y el sistema de entrega o el dispositivo el cual permite la llegada del balón. Y obviamente este va a estar determinado por el diámetro del balón. Pero ¿qué características tiene el balón?
La principal característica es el sistema de desplazamiento. Y esto es muy importante, ya que el sistema de desplazamiento que manejamos o que tenemos son dos: el coaxial, over the wire o sobre la guía, y el monorail o rapid exchange o intercambio rápido. Esta característica es fundamental, sobre todo para el pushing o para la fuerza de la llegada del dispositivo. Como pueden apreciar en la imagen, over the wire significa que prácticamente la guía atraviesa todo el dispositivo. Atraviesa no solo el balón, sino también atraviesa todo el shaft o cuerpo proximal. Mientras que en el intercambio rápido atraviesa el balón, pero parcialmente el shaft proximal. Muy bien. Y una característica fundamental es la compliance, que viene a ser la capacidad de dilatarse en respuesta a la presión necesaria. Por ejemplo, los balones de mayor o los balones complacientes, un ejemplo es el balón Coda, el balón Reliant o el balón Hércules, son aquellos balones que se pueden insuflar con bajas presiones y que generalmente utilizamos para la acomodación. En cambio, los balones de angioplastía son los balones no complacientes y los cuales van a necesitar presiones elevadas para que se puedan dilatar. Asimismo, tenemos algunos balones especiales, como es el cutting balón, que es un dispositivo con la presencia de algunos hilos que presentan un refuerzo lateral que, al ser insuflados, cortan y penetran placas ateromatosas. Y también hay otros dispositivos como para lo que es la crioplastía o crioangioplastía, en el cual se utiliza un efecto, la temperatura, para poder reducir o ocasionar apoptosis de las células musculares de la capa muscular arterial. Muy bien. Respecto a los filtros de vena cava, tenemos que recordar que el filtro de vena cava en general es cualquier dispositivo intraluminal que cumple o busca la función de evitar desplazamiento de émbolos. Y estos filtros pueden ser permanentes o temporales. Los permanentes obviamente son no recuperables y son los más antiguos. Actualmente casi todos son temporales o recuperables. El filtro o el primer filtro fue diseñado por el Dr. Movin Udin en Miami en 1969. Y la característica de este filtro es que se asemeja a un paraguas, el cual presentaba varias clivaciones. Obviamente era no removible o era permanente. Bueno, respecto a las características de los filtros, hay varias conformaciones, hay para escoger, literalmente. Lo que tenemos que recordar es que actualmente lo que se utiliza son filtros temporales. ¿Y por qué se ha dado predilección a los temporales? En este caso, podemos apreciar una comparación en lo que es la incidencia acumulada de embolia pulmonar en relación con el tiempo de presencia del filtro en comparación con el tratamiento de anticoagulación. Esto nos va a servir para muchas cosas ya cuando desarrollemos el tema de lo que es tromboembolia pulmonar y lo que es la colocación del filtro, pero lo estoy utilizando sobre todo para que sepan que se está orientando sobre todo a lo que son filtros temporales, ya que se ha visto que cuanto más tiempo está, literalmente va a ser, en vez de prevenir una embolia pulmonar, puede ocasionar una embolia pulmonar y pasa de ser un héroe a un villano. Muy bien. Y otro aspecto que quería tocar respecto a los filtros, y eso pedido de un residente, era dónde colocar los filtros. ¿Cuál era la posición ideal? Y lo más importante, ¿por qué? Bueno, respecto a las posiciones, muchas veces se ha tocado lo que es la posición infrarrenal. La posición infrarrenal, como pueden apreciar, se encuentra con las letras A, con la letra B, y la yuxtarrenal con la letra C y D, suprarrenal con la letra E y la letra F. Pero ¿por qué la indicación es infrarrenal? Porque cuando el filtro está colocado puede presentar alteración en los flujos y sobre todo cuando el filtro es funcional, es decir, capta algún coágulo, modifica aún más la presencia de flujos, ocasionando un incremento o aumentando la posibilidad de que se ocasione un trombo en vena cava. Y respecto a los stent en general se han definido como todo sistema de soporte que permite mantener permeable la luz del vaso.
y las características fundamentales que debe tener todo stand, idealmente debería ser que tener buena visibilidad, tener una buena sujeción al dispositivo, ser preciso para colocarlo en donde realmente uno quiere, ser de bajo perfil, tener buena flexibilidad y una buena adaptabilidad. ¿Cuándo generalmente está indicado un stent? Por lo general tiene 4 indicaciones precisas. En casos de disección vascular post-angioplastía, en caso de restenosis, en estenosis residual a pesar de la angioplastía y en casos de oclusiones. Pero ¿cuáles son los mecanismos de liberación? Tenemos 2 mecanismos de liberación. Los stent autoexpandibles, los cuales vienen cubiertos por una vaina, el cual se retira cuando llegan al punto adecuado y se va literalmente abriendo solo cuando se va retirando la vaina. Y los balones expandibles con balón, los cuales van a adaptar el diámetro que uno insufle en el balón, obviamente de acuerdo a la presión que le dé. Y respecto a los tipos, tenemos stent no cubiertos y stent recubiertos. Y dentro de los no cubiertos, bueno, tenemos los de acero, que fueron los más antiguos, los cuales tenían algunos factores a favor, como una gran visibilidad, una consistencia elástica, una gran resistencia y biocompatibilidad. Pero también tuvieron algunos inconvenientes, que no es para menos, que no son compatibles con la resonancia magnética nuclear, y eso hay que tenerlo en cuenta, y que pueden producir corrosión y daño vascular. Asimismo, pueden presentar fractura si es que se utiliza en zonas que presentan bastante movimiento o distintas fuerzas, por ejemplo, en arteria femoral o ilíaca, en zonas de flexura, las cuales son susceptibles de romperse. Y en más de una ocasión hemos tenido la ocasión de ver este tipo de casos. Asimismo, tenemos stent con aleación de cobalto, que tienen mayor visibilidad, son más resistentes, mayor biocompatibilidad, pero tienen el gran defecto de que predisponen a una restenosis. Y bueno, generalmente los stent de última generación son de nitinol. Hay que recordar que nitinol es un componente de níquel y titanio, una aleación, que tiene una alta elasticidad y que tiene más resistencia a la corrosión. Pero hay que recordar que también tienen menor resistencia radial y menor radiopacidad. Pero por lo general esto lo corrigen con marcadores de oro o de algún otro componente más radiopaco. Un ejemplo es el famoso stent Supera y el Viaban, por ejemplo. Y también tenemos los stent con recubrimiento, que pueden ser recubrimientos pasivos, como recubrimientos de oro, carbón o cerámica, o activos, como por ejemplo la trombomodulina o la heparina. Asimismo, tenemos balones con elusión medicamentosa, que por lo general son sirolimus o paclitaxel, los cuales tienen la función de bloquear la proliferación intimal y disminuyen el riesgo de restenosis. Asimismo, se ha visto algunos stent bioreabsorbibles, que en su mayoría tienen una aleación de magnesio, que son biocompatibles, pero tienen el riesgo de ocasionar una inflamación y por ende una estenosis en la zona o en donde se ubican los stents. Y en algunos lugares se maneja lo que son los stents radioactivos, que tienen un componente incrustado por radioisótopos y que generalmente se utilizan para braquiterapia. Bueno, si alguien tuviera alguna pregunta. Muchísimas gracias, Harold. Pasamos ahora a la ronda de preguntas. Si alguien tuviera también una pregunta, por favor, para los dos ponentes. A ver, Carlos, quiero hacerte una pregunta. Nosotros en la práctica diaria, digamos, nos hemos acostumbrado a utilizar guías hidrofílicas, digamos, estas guías de Cook,
estas Roadrunner, RPC y RLPC. ¿Nos podrías decir, digamos, definir un poquito más las características de estas guías y cuáles serían su indicación para utilizarlas? Sí, yo creo que el tema de habernos, entre comillas, acostumbrado a usar estas, como les refería, o sea, cada uno va buscando las guías con las que más se acomode y que más le ofrezcan resultados y conocerlas para trabajar con esas y no estar cambiando una con otra, ¿no? Pero las ventajas que tienen estas guías, en mi experiencia es, bueno, uno vienen en dos presentaciones, que va a depender básicamente del largo, de la longitud de la punta floppy que tienen, ¿no? Es una guía que es hidrofílica, tiene una punta floppy que es, o sea, tiene una que es la RPC que es más corta y la RLPC que es más larga, ¿no? La de punta más larga, la RLPC, es bastante útil para cateterizar a distancia vasos tortuosos porque tiene bastante torque, responde bastante bien la punta de la guía en relación a la manipulación y al manejo de la guía por fuera. Entonces, nos permite acceder bastante a bastante distancia a vasos tortuosos. La RPC, que es la que con más frecuencia usamos, también tiene esa punta floppy, es un poco más corta, me parece más, o sea, más útil en lo que habitualmente hacemos porque al ser más corta, una vez que termina la punta floppy, el resto del alma de la guía es un alma un poco más rígida, entonces por lo tanto le da un poco más de soporte, pero también a su vez uno puede perder la cateterización a la hora de avanzar el catéter porque es un poco más rígido y rectifica al catéter en su punta y lo puede tratar, y eso hace que se salga la guía de donde uno ha querido colocarla, ¿no? Pero básicamente esas son las ventajas, ¿no? La punta floppy que responde bastante bien al torque, o sea, responde bastante bien a como uno lo dirija por fuera, entonces por eso es que tiene ventajas. Y nos ha servido para atravesar lesiones, incluso oclusiones totales en la parte periférica. Pero sí, eso es una guía de bastante uso, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados a usarla. Eh, es para acceder, tiene bastante ventajas, básicamente para eso, para caracterizar incluso vasos tortuosos a distancia, por lo que responde bastante bien la punta a la dirección que uno le dé desde fuera, ¿no? Eso que creo que es una de sus principales ventajas, ¿no? Ok, ¿alguna otra pregunta, por favor? Harold, de repente nos puedes aclarar un poco acerca de cómo usar, digamos, estos balones medicados, ¿no? Digamos, actualmente, de repente nos puedes dar unos alcances acerca, digamos, de en qué segmentos de las arterias, de extremidades inferiores, digamos, ya sea, digamos, afianzado el uso de estos balones medicados y cómo, de qué forma, digamos, sería la mejor forma de usarlo, ¿no? No sé si me has entendido la pregunta. Claro, doctor. Mire, generalmente los balones medicados tienen la indicación en arterias infrageniculares. Estamos hablando de la arteria tibial anterior, tibial posterior y pedia, debido a que la colocación de un stent en esta zona se estaría contraindicado por el diámetro de los vasos y el método de colocar, y eso que también hemos visto en la práctica, hay que tener mucho cuidado con contacto de los dedos, contacto con el agua del balón en sí. Literalmente, estos balones vienen con un protector que literalmente permite la penetración por el shaft, perdón, por el check flow, y
y mediante un empuje y obviamente lo más rápido posible, tiene que tener una llegada para un insuflado para que haya una mejor penetración para la zona o para el endotelio de la estenosis. Ujú. A ver, hay una pregunta del doctor Samir Cubas. ¿A qué se refiere cuando se menciona el uso de guías de bajo y alto perfil? ¿Y cuáles son las indicaciones del cutting balón? Eh, en cuanto a lo de Para las guías, en cuanto a las guías, básicamente, más que las guías, el perfil de las guías, cuando hablamos de perfil nos estamos refiriendo más que a la guía, al catéter que lleva, o al balón, o a un catéter diagnóstico, o a eso, más que a la guía en sí. En realidad, cuando uno habla de perfil, habla de la transición de un diámetro hacia otro, del dispositivo, o sea, de la guía, pero básicamente cuando nos referimos a perfil, nos referimos al catéter que está transportando el balón, al catéter que está llevando al stent, etcétera. Y eso básicamente está dado por la transición, que debe ser bien suave la transición entre un diámetro y el otro. Por ejemplo, un catéter que está montado sobre una guía, que puede ser una 0,35, entonces de diámetro, el catéter, la punta de ese catéter tiene que ser imperceptible el paso entre la guía y el catéter, que obviamente va a ser un poco más grueso, más ancho. Entonces, mientras más suave sea esa transición, tiene mejor perfil. Hablamos también la palabra perfil para cuando nos referimos a los diámetros del dispositivo que vamos a usar. Por ejemplo, cuando hablamos de endoprótesis, hablamos del perfil de la endoprótesis, nos estamos refiriendo al diámetro. Una endoprótesis de bajo perfil, básicamente es una endoprótesis que vaya por un dispositivo de liberación de muy pequeño calibre, de muy pequeño grosor, ¿no? Ese es más o menos también los otros momentos en los cuales usamos la palabra perfil para referirnos a una de estas dos cosas, ¿no? Ahora no sé si Harold le va a referir algo sobre lo del cutting balón. Claro, doctor. Bueno, en general el cutting balón, como mencionaba, es un balón con una modificación que permite romper las placas. Literalmente, fue diseñado sobre todo para usar en el eje femoropopliteo, y hay que tener en cuenta lo siguiente: el cutting balón, al romper las placas, va a romper endotelio, obviamente, y también actualmente se utiliza previo a la colocación de un stent. Generalmente se puede utilizar o un stent recubierto, por ejemplo, se podría utilizar un Supera, un Silver PTX o un Viavan secundario a la utilización del cutting balón. Ujú. Y también Ok, se puede usar gracias. previamente al uso de un balón medicado, porque justamente como mencionaste, la intención del balón medicado es que el medicamento se impregne en la pared de la arteria, y que sobre todo se impregne y que tome la zona de la íntima, o por debajo de la íntima, es donde se debe impregnar para tratar de reducir la proliferación. Entonces, como tú mismo lo dices, el cutting balón corta y rompe esas placas habitualmente calcificadas, que es cuando se indica esto, y eso permite mayor absorción del medicamento, ¿no? Como un dispositivo de preparación para poner un balón medicado, también sirve el cutting balón. Y hablando de estos dispositivos que están impregnados de estas sustancias, ¿cómo va el tema de la indicación del uso de medicados, digamos, en lo que es arteriopatía periférica? Bueno, hay algunos estudios, por ejemplo, específicamente algunos stent medicados para la zona femoropoplitea, que actualmente están o tienen unos resultados que comparativamente están o son equivalentes a un bypass femoropopliteo, al menos a los 3 a 5 años. Así que
Hasta el momento los estudios tienen ese alcance y esa comparación, pero estudios mayores a 5 años no lo tenemos hasta el momento. Ujú. Sí, es cierto, o sea, el uso de stents y básicamente es el Silver PTX el que tiene esos estudios de patencia comparable con un bypass. Pero pues también como en todo estudio hecho para fomentar el uso de algún dispositivo, pues hay que leerlo también con pinzas, ¿no? O sea, hay que ver bien para qué pacientes, hay que coger las mejores indicaciones, ¿no? Para usar ese balón, ese stent, por más que sea medicado y haya tenido esos resultados, ¿no? Si uno ve, pues son lesiones no muy largas, no se usa más de un stent, entonces, esas son ciertas características que, por lo menos en nuestra experiencia, en lo que vemos en el hospital, no son, o sea, son las menos probablemente los pacientes que encajen en estas características, ¿no? Habitualmente nos tocan pacientes con problemas femoropoplíteos largos, extensos, y eso no, definitivamente no es muy recomendable dejar ¿no? La tendencia actual en el mundo y en todo la tendencia actual es dejar lo menos posible dentro del paciente. Por ahora, salvo los nuevos stents como nueva tecnología como el Supera, pero son muy pocos los stents que para el manejo de periféricos que por tendencia actual se trata de dejar, ¿no? O sea, mientras menos stents deje uno es mejor. Pero por eso que hay tecnologías, incluso como que mencionó Harold, que ahora se está trabajando en lo de stents bioabsorbibles, ¿no? La intención es que no se quede nada por mucho tiempo porque disminuye la permeabilidad, ¿no? En el tiempo. Ujú. Y Harold, de repente nos podrías aclarar un poquito, digamos, y definir algunas indicaciones justamente en estos stents que podemos dejar en zonas de flexión o de alta tensión, digamos, como son estos stents de nitinol, como el Solaris, el Yavan, digamos, ¿hay alguna diferencia, digamos, en cuanto a su a predilección en el uso, alguna cosa, digamos, en particular, o son stents que son, digamos, comparables? Bueno, en general, si hablamos de los sistemas más avanzados, obviamente tenemos que Ujú. hablar del Viavan, del Solaris y del Supera. Hasta el Ok. momento, en la región femoropoplitea, el Supera ha alcanzado muy buenos resultados, ya que logra soportar todas las tensiones que tenemos, o toda la presión y los ejes que tenemos en esta región. Respecto a lo que es Viavan, tiene viene recubierto por un medicamento que evita la trombosis y la estenosis también, y además, literalmente, ambos, el Solaris como el Viavan, se considera como una endoprótesis, ya que se puede hacer, es más, hasta, mm, eh, ¿cómo decirlo? Abordaje subintimal o pasar lesiones o oclusiones de forma subintimal y literalmente va a formar un nuevo vaso. Eh, en general, ambos van muy bien y sobre todo el Viavan en la región femoropoplitea ha demostrado muy buenos resultados. ¿Nos podrías comentar algo acerca de los CP stent y cuáles serían sus indicaciones para su uso? Claro, el CP stent es obviamente un stent, en este caso de iridio, que el método de aplicación es mediante la colocación de un bivalón y nos sirve para romper zonas de estenosis. Ha sido utilizado ampliamente para romper coartaciones de aorta eh, y tiene la capacidad de poder soportar altas presiones. Bueno, eso en general con el CP stent. Ok. ¿Alguna otra pregunta más, por favor, de los asistentes? Carlos, si tú tuvieras que recomendar, digamos, por decir, un paquete
mínimo para poder hacer, digamos, un procedimiento terapéutico, de repente, pues, a ver, un tratamiento de lo que son vasos tibiales, un paciente con isquemia crítica? ¿Cuáles serían, digamos, dentro de lo que tú has, digamos, conversado ahora con nosotros, pedirías para que, digamos, tengas en sala operaciones, ¿no? De disponibilidad? Claro, la idea es que tengas todo, pero ¿cuál sería lo mínimo como para poder hacer un procedimiento de estos, ¿no? Bueno, bueno, acá estamos en la intención es hablar explicar a los residentes que aprendan y que vayan aprendiendo a contar con el material que tienen, así que no creo que haya ningún inconveniente en hablar de modelos y marcas para que las tengan a mano. No creo que nadie se sienta ofendido si mencionamos marcas, pero si me pregunta qué es lo que yo tendría a mano, nuevamente, como ya dije también, es cuestión de que cada uno se vaya acomodando a su forma de trabajo, pero yo a mano para un procedimiento que es distal, infragenicular, empezar con una guía 0.35, puede ser una Roadrunner, una RPC de Q, o puede ser una Seawire o una guía hidrofítica de Terumo, también responden bien, angulada de preferencia para poderla dirigir. Un catéter, que habitualmente usamos un catéter vertebral, que es el que tiene la angulación más pequeña y me permite dirigir, sobre todo cuando estoy debajo de la rodilla para entrar en los vasos tibiales. Después, de rutina, si con esto me es suficiente, porque hay balones incluso que llegan a ser balones hasta de 3 milímetros que pueden ir por una guía 0.35. De repente, si es que la guía va fácil y todo, pues usamos esos balones y ya no tendríamos que intercambiar por otra guía. Si no, sí tendría que tener a la mano siempre una guía 0.14, de preferencia una guía para periféricos, porque hay muchísimas guías 0.14. Las guías 0.14 comenzaron a ser usadas básicamente por los neurointervencionistas y por los cardiólogos intervencionistas, porque era su guía con la que trabajaban de rutina. Entonces, pero ya hay guías 0.14 dedicadas para periféricos. Una de ellas es la B14 de Boston. Es una buena guía, tiene bastante soporte para avanzar. Y sobre esa guía, ya pues usar los balones que sean necesarios de perfil adecuado para que avancen de la mejor manera. A veces cuando tenemos oclusiones totales y yo veo que tiene si completamente ocluida la arteria y es para recanalizar, sí me sirve tener a mano algún catéter de soporte, ¿no? Sea el CXI de Cook o el Rubicon de Boston, ¿no? Cualquiera de esos dos sirve para darle soporte a la guía y avanzar y atravesar lesiones, ¿no? Básicamente eso es lo que tendría a mano, ¿no? Esos insumos son los que tendría a mano para Es muy, es muy importante también considerar en tu, digamos, estrategia, digamos, de tratamiento, el tema de las longitudes, ¿no? De tanto de guías, catéteres y balones. Y ahora, por ejemplo, si tú, lo que tú acabas de mencionar también es si tienes un abordaje ipsilateral. Digamos, ¿agregarías algún otro material si decides hacer un abordaje contralateral? Sí, claro. O sea, si fuera un abordaje contralateral, definitivamente, y la enfermedad es femoropoplitea, sobre todo, porque esa sería la opción, siempre tendría además un catéter mamario, que es el que uso para para pasar la bifurcación ilíaca, y un introductor largo, ¿no? Que dependiendo de dónde quiera llegar con el tratamiento, podría ser de 45 o de 70 si quisiera irme mucho más abajo en la rodilla. Ahora, ahí también hay que tener en cuenta que los catéteres los balones, hay que ver bien de cuánto viene, de qué longitud, eso se llama el shaft.
Ujú. por el nombre en inglés, ¿no? En realidad es la longitud del catéter con el que uno trabaja, ¿no? Entonces el shaft de los catéteres de balones también vienen en diferentes longitudes. Entonces siempre hay que tener en cuenta porque si no va a ser que uno escoja los más cortos y justo quiera trabajar por contralateral y no va a llegar al sitio donde uno quiere llegar, ¿no? Entonces, hay catéteres largos, pero por más distales que sean, los más largos creo que no van más allá de 150, si no me equivoco, no me parece. Y es más, la mayoría van hasta 120. Entonces, hay que tener en cuenta eso para cuando uno quiere trabajar, para ver de dónde va a trabajar, ¿no? Si lateral o contralateral. Muy bien. Y por último, no sé si habrás comentado también sobre el tema de los abordajes por arteria radial. Eh, digamos, ¿son los mismos materiales que nos has comentado en la charla o, digamos, hay digamos, diseñado un material, digamos, específico para poder hacer el abordaje eh, por, Mm, por esa vía? Sí, no, el material es el mismo, básicamente. Lo único que sí no mencioné de repente es algo que se llama un set de micropunción, que básicamente Ujú, lo que es una aguja muy pequeñita, una aguja número 21, por donde pasa una guía que viene ahí mismo en el set. Así como viene en un set introductor normal, hay un set de micropunción que lo que tiene es una aguja de punción pequeñita, una guía 0,18 para avanzar, y uno avanza por ahí una especie más que todo es como un dilatador del introductor, como un dilatador de 4 French, porque no tiene válvula check flow, y por ahí ya uno saca eso y pone una guía normal, ya una guía de trabajo, una 0,14 o una 0,18 con la que quiera uno trabajar habitualmente, y listo, y sobre esa guía pasa el balón, todo. Habitualmente no es infrecuente que uno pase el balón, como nosotros habitualmente lo llamamos, el balón pelado directamente sobre la guía y sin necesidad de poner un introductor. Hay introductores de 4 French o más pequeños, de hecho hay, los cardiólogos lo usan con frecuencia y con rutina porque hacen ellos sus accesos radiales, pero por lo menos las veces que lo hemos trabajado directo, sin poner ningún introductor ni nada, simplemente una vez que está la guía puesta, se pasa el balón, simplemente se hace un pequeño incisión en la piel si fuera necesario para que avance el balón, pero nada más, ¿no? Entonces, ¿qué material le adicionaría? El set de micropunción. Ahí se llama tal cual. Acá en el mercado lo tiene Cook y lo tiene Merit. Son los dos que tienen set de micropunción, ujú, por lo menos que yo conozca. No sé si habrá alguna otra marca que tenga también. ujú. Muy bien, muchas gracias, Carlitos. Sí, creo que ya por último quería hacerle una última pregunta a Harold acerca sobre los balones que se usan para lo que son rescate de fístulas, balones de alta presión para territorio venoso. Y ¿qué nos puedes comentar al respecto, Harold? Doc, bueno, respecto a los balones para rescate de fístula, sí, lo que se necesita son balones que literalmente, bueno, más que todo, más para rescate, son pequeñas estenosis cortas, eh, y bueno, que en general se puede utilizar un balón medicado, es una alternativa, pero no diseñado exclusivamente para fístulas. No es que haya una indicación muy precisa para eso. Simplemente si hay estenosis cortas, bueno, no hay nada así específico, al menos nada que yo haya podido presenciar o haya podido encontrar en la bibliografía. Ujú. Y cuando se trata, digamos, de lo que son estenosis de venas centrales, ¿no? O oclusiones de venas centrales. Lo que Ah, pasa es que he tenido una experiencia, digamos, fuera donde se usa claro, mucho, digamos, los balones de alta presión, ¿no? claro. Me acuerdo que en esa época habían unos balones de Boston que eran los Blue Max. Este, ahora utilizamos balones este, este, que no son de alta presión, ¿no? Pero digamos,
cuál sería lo más recomendable para ese tipo de lesiones, ¿no? En general, lo que se menciona es cuando hablamos de estenosis venosa central, bueno, estamos mencionando de que se hace una predilatación. Obviamente, empezando con un balón pequeño, pues, idealmente en esas zonas deberíamos alcanzar un diámetro de 10, 12 milímetros, pensando en lo que es sinominadas, o hasta 16 o 20 pensando en cava, y deberíamos ir de forma progresiva. Y en caso de oclusiones sí debería ir un stent. Bueno, y también dentro de los stent tendríamos una alternativa como es el Silver-Vena, que va muy bien en este tipo de en oclusiones venosas centrales. Ujú. Muy bien. ¿Algún comentario final, por favor, Carlitos o Harold? ¿Alguna cosa que quieran comentar acerca de lo que hemos conversado? Ya No, para terminar la... no, por lo menos de mi parte, simplemente la recomendación que les he hecho ahí en la charla, que nuevamente, la idea es que aprendan a escoger una o dos guías, uno o dos catéteres con las cuales decidan trabajar y acostumbrarse a trabajar con ellos y usarlos y así van a aprender a manipularlos, a manejarlos y a conocer todo de esos y van a poder trabajar. El estar cambiando, usar uno, usar otro, es difícil, sobre todo por la gran cantidad de opciones que tienen. A veces es interminable lo que uno tiene para escoger, entonces se va perdiendo si es que uno va cambiando, ¿no? Escojan una, dos y con eso trabajen y van a ver que la mayoría de ellas funciona para lo que tiene que funcionar. Así que no, tampoco es que haya mucha o gran diferencia entre uno y otro y que uno sirva y el otro no sirva, ¿no? Básicamente eso, ¿no? Y siempre, pues, conozcan el material, lo mínimo del material que van a usar, ¿no? Eso es siempre. Es la mejor recomendación para evitarse problemas. Harold, ¿alguna recomendación final? Algo que quisieras agregar a la presentación que nos has brindado? Bueno, en general estamos todavía en lo que es la etapa de generalidades, introducción al endovascular, y bueno, lo que sí pediría es un poco más de participación de sobre todo los residentes. ¿Por qué? Porque ese es el momento en el cual uno tiene que aprovechar para despejar las dudas que uno ve. Literalmente, cuando uno es residente, va a haber casos, al inicio sobre todo, puede haber muchas dudas, indicaciones, usos indebidos, que también es muy frecuente en nuestra realidad. Yo simplemente les invitaría a que participen un poco más, contándonos un poco la experiencia o casos que ellos tengan. Uh-huh. No sé, a ver si alguien tiene algo que agregar, alguno de los participantes. De repente alguien del hospital. Buenas noches, doctor. Buenas noches, ¿cómo está? Soy residente de acá del Hospital Belén de Trujillo, Con de mucho gusto, primera. doctor. Quería hacer una consulta. Nosotros tenemos justamente para esta semana bastante casuística de pacientes con estenosis venosa central. Y estamos empezando, ¿no?, a hacer a manejar estos casos. Y quisiera saber qué recomendaciones para tener en cuenta en este tipo de pacientes se pueden considerar, ¿no? Ok, no sé si de repente los dos ponentes podrían dar alguna recomendación que está pidiendo el doctor. ¿Te refieres a estenosis centrales en pacientes nefrópatas, imagino? Sí, doctor. Ese es nuestro principal campo de trabajo en este momento. Tenemos bastantes pacientes nefrópatas en el hospital. La mayoría, como creo que ocurre a nivel nacional, debutan con catéteres venosos temporales, y la mayoría también se mantiene con estos, ¿no?, durante largo tiempo que nos permiten ver las complicaciones. La más frecuente que tenemos acá es esa, ¿no?, la estenosis venosa central. Y ahora pues empezamos a manejar
estos pacientes y queríamos dar la experiencia de ustedes, de qué situaciones particulares se nos pueden presentar o de qué manera los podemos empezar a manejar, ¿no? Mm, nada, la recomendación, bueno, pues, es empezar por una buena flebografía, ¿no? La flebografía es la que te va a dar una buena imagen bien tomada, central, con el paciente sin respirar, de preferencia en sustracción, para poder ver bien dónde empieza y dónde termina la oclusión o la estenosis. Am, y, y nada, y después intentar para hacer el acceso, para intentar, si el paciente tiene venas adecuadas, se accede por una vena del brazo para poder llegar lo más cerca posible a la axila, siempre va a ser útil para tener un mayor empuje y poder pasar la lesión, si es que es una, sobre todo si es una oclusión. Si es una estenosis, se puede intentar, como ya lo hemos hecho, solamente angioplastía. Si es ya oclusión, pues sí, la sugerencia es hacer la angioplastía y dejar un stent. Después, básicamente, ya en algunos, cuando hemos conversado con algunos colegas de otros países y que también trabajan en esto, al inicio, claro, uno buscaba, y nosotros también buscábamos poner y usar balones los más grandes posibles para hacer las dilataciones, pero muchos de ellos recomiendan más bien lo contrario, por lo menos empezar con balones pequeños de 8, ¿no? Desde 7, de 8, y después progresivamente irlo subiendo a 12, de repente hasta 14, pero que cuando uno hace con balones muy grandes de una sola, el recoil que hay, la reestenosis o el reestrechamiento que hay, porque acuérdense que una estenosis venosa es diferente a una estenosis arterial en su fisiopatología. Entonces, ahí en la venosa lo que hay que romper son fibras elásticas de la fibrosis que tiene ahí, y es difícil porque retornan, uno infla el balón, parece que infló por completo, y cuando saca el balón y hace el control está nuevamente restenosado, ¿no? Entonces, algunos recomiendan avanzar de a pocos, avanzar con balones más pequeños, después volver a inflar un poco más grande y así sucesivamente. Pero básicamente eso, ¿no? Y estar preparado para trabajar. Hay algunas que pasan muy fácilmente, pero hay otras que cuesta trabajo, pasar las lesiones. Incluso algunas hay que venirse desde abajo, desde la femoral, para poder entrar, pero ya cuando uno tiene que estar con eso, ya tiene que contar con más material, porque si uno piensa pasar una oclusión desde una femoral, tiene que por lo menos tener en cuenta que debería tener un introductor muy largo para poder darle soporte a todo el trabajo que va a hacer, ¿no? Viniendo desde la femoral. Entonces necesita un introductor por lo menos de 70, si no es de 90, para que le dé un suficiente soporte para trabajar. Y básicamente eso. Eh, Tener en cuenta que los balones, por ser balones grandes, pasan por introductores de por lo menos de 7 French para arriba. Los stents, nosotros estamos colocando, básicamente colocamos wall stent, y el wall stent tiende a pasar por introductores de 9, por ejemplo, de 10, así que algunas veces incluso terminamos pasando el stent sin introductor, cosa que no deberíamos, pero a veces no nos queda de otra, ¿no? Entonces, básicamente tener en cuenta esas cosas, ¿no? Pero primordial, hacer una buena flebografía. Eso es lo que te va a ayudar a aprender. Primero, hacer una buena flebografía para ver bien las lesiones y con eso comenzar a trabajar, ¿no? Ok, Harold, ¿y de repente algo más que aportar a lo que el doctor Carlos acaba de mencionar? Bueno, en general, bueno, recalcar que realmente ese es un problema muy frecuente que se ve bastante aquí. Es más, se hizo un protocolo, hay protocolos en los cuales nosotros, o los protocolos de las guías, recomiendan que un paciente cuando tiene un catéter, antecedente de catéter de alto flujo, por lo menos 6 meses, ya tiene alto riesgo de que haga una estenosis venosa central. Pero por la experiencia que tenemos en el Hospital Almenara, pacientes con periodos cortos de 15 días, 30 días, y hemos tenido casos que sí hacen una estenosis venosa central marcada. Es más,
en un inicio, aplicando la guía, lo que se hacía era, como tenía antecedentes de periodo corto, se creaba una fístula y nos daban la sorpresa con que hacía un edema de todo el brazo en una fístula relativamente nueva. Por lo cual, el abordaje casi siempre en estos casos ha sido más que todo femoral para no dañar la fístula. Y bueno, y recalcar que cuando hacemos ese abordaje, por lo general vamos por la femoral derecha y el uso de más material, literalmente. Ok. Y cuéntenos, doctor, ¿qué materiales ustedes están usando? ¿Cómo más o menos planifican su procedimiento? Bueno, en parte lo que estamos iniciando, en la experiencia de nuestros tutores, es estamos empezando el abordaje, no sé si es lo más recomendable el área de la fístula, porque ahora lo que me sugerían ustedes era lo más cercano posible a la zona de estrechez para tener un poco más de fuerza a la hora de abordaje, ingresar en él. Y lo otro que también lo estamos viendo acá es el ascenso progresivo de los balones, ¿no? Me dice usted de un balón de menor calibre hasta los mayores para lograr una progresiva dilatación, ¿no? Y tenemos una casuística todavía bastante limitada. Tenemos empezando 5 pacientes que se han resuelto bastante favorable, pero básicamente en ese transcurso estamos, ¿no? Utilizamos las guías hidrofílicas en alguna oportunidad, las teflonadas más frecuentemente, este, pero sí, hasta ahora por lo menos no hemos tenido mayores complicaciones más que la misma curva de aprendizaje para seguir avanzando, ¿no? ¿Pero con la teflonada recanalizan con la teflonada? O sea, ¿abren con la teflonada? Porque claro, la teflonada la puedes usar para intercambiar y para Balón. avanzar el balón, que te dé soporte, pero con la teflonada abren la vena que está cerrada. Más, en alguna oportunidad hemos utilizado más en estenosis que en oclusión completa, ¿no? Ah, ok. Sí. Como, No, nosotros también eventualmente hemos usado, o hemos accedido por la fístula y o sea, si está bien desarrollada la fístula, no debería haber problema. Y para cerrar la fístula lo que hacemos es simplemente le ponemos un punto cruzado, que obviamente con la intención de solamente cerrar la pared anterior de la vena que uno ha punzado. Pero pero sí, pues, o sea, la idea justamente eso, de poner un punto a la hora de quitar el introductor y más bien no comprimir, es disminuir el riesgo de dañar la fístula, ¿no? Lo hacemos habitualmente cuando tenemos fístulas que justamente por la estenosis incluso se han dilatado en una forma importante, entonces nos permiten acceder por ahí, ¿no? Para poder hacer el procedimiento. Pero sí, si no tienes la posibilidad de acceder por alguna otra vena, lo que alguna vez hemos hecho, o más de una vez hemos hecho, es sacar y abrir hacer la incisión como para hacer la fístula. En un paciente que no tenía fístula, pero tenía estenosis central, tener la vena a mano y por esa vena ya teniendo la mano, hacer todo el procedimiento. Y una vez terminado el procedimiento, se anastomosa la vena a la arteria y ya se le crea su fístula. Como ya está abierta la central, la fístula debe funcionar. En más de una oportunidad lo hemos trabajado de esa manera, ¿no? Porque sí, el problema de acceder por la femoral es un poco más tedioso y consume mucho más material. doctor, empezar como si fuera una creación de una fístula y hacer la dilatación y luego concluir con la creación propia de la fístula. ¿Sí lo entendí? Claro, sí, eso es lo que hemos hecho. O sea, lo que hacemos es, por ejemplo, algún paciente nos ha tocado que tiene, de repente, qué sé yo, vamos a hacer una fístula con una basílica o con la misma cefálica. Disecamos la vena como para hacer la fístula. Y la vena, es más, la vena la preparas y la seccionas como para hacer la fístula. Entonces, por esa misma vena pasas el introductor y todo lo que necesites hacer para poder hacer el tratamiento. Haces la dilatación y una vez que terminas, simplemente ese cabo de la vena
lo unes a la arteria y ya creaste la fístula. Lo hemos hecho, sí, más de una vez hemos hecho de esa manera el abordaje, ¿no? Porque lo otro implicaría, pues, punzar una vena, una basílica, una cefálica, y de repente dañas la vena que después de haber solucionado todo el problema central vas a usarla para crear la fístula. Entonces, para evitar eso, hemos hecho el procedimiento de esa manera, ¿no? Para poderlo manejar, ¿no? En los pacientes que no tienen fístula todavía. Y creo que en algunas oportunidades, bueno, cuando teníamos un poquito más disponibilidad del equipo de la suite de hemodinámica abajo, en pacientes que, digamos, teníamos el antecedente de haber sido ya, digamos, abordado con catéteres venosos centrales, antes de hacerle la fístula, hacerle una flebografía, ¿no? Y muchas veces nos hemos dado con la sorpresa de que estos pacientes tenían, digamos, sus venas estrechas. Y eso es justamente lo que menciona, digamos, el doctor Harold, en el sentido de que, digamos, muchas veces, en algunas oportunidades también se hacía la fístula y el paciente, pues, a la semana tenía el brazo hinchado, ¿no? Entonces, es muy importante, digamos, hacer una buena evaluación del paciente, considerar algunos antecedentes y de repente en algunas oportunidades ser un poquito más invasivo. Finalmente, para hacer una flebografía solamente es canalizar una vía periférica y hacer, digamos, la evaluación de la receptancia venosa, ¿no? Muy bien. Bueno, estoy muy contento, digamos, por esta presentación, este día. Creo que ha sido bastante provechoso. Valga la redundancia, aprovechado la experiencia que tienen aquí los colegas en esos temas de endovasculares. Agradecerle al doctor Carlos Zúñiga y al doctor Harold Núñez por su gentil asistencia el día de hoy y como siempre comprometerlos, digamos, en alguna otra oportunidad para poder continuar con estos temas de capacitación que creo que es muy importante para todos nosotros, sobre todo porque, digamos, si bien la especialidad aquí en el país no está dividida, digamos, en las tres áreas que digamos, ustedes se están preparando, en algún momento, digamos, vamos a tener esa separación. Y la cirugía endovascular, como ya les he mencionado en la primera clase, no es un futuro, no es el futuro, sino es la realidad. Y creo que empezar a conocer, digamos, los materiales que necesitamos para poder hacer estos procedimientos es tan importante como conocer, por ejemplo, las suturas o conocer, digamos, los tipos de injertos que vamos a utilizar de repente en una cirugía convencional. Les invito, por favor, a que sigan ustedes aprendiendo sobre esto, instruyéndose sobre esto, investigando sobre materiales y como han dicho los dos colegas, digamos, más o menos establecer sus pautas y sus preferencias para que puedan, digamos, hacer un manejo bastante adecuado de sus pacientes con determinadas patologías vasculares que requieren un tratamiento endovascular. Bueno, muchísimas gracias por su presencia ahora. Les invito para que puedan ustedes asistir a la próxima jornada, que va a ser el próximo jueves, donde vamos a tener nuevamente como invitado al doctor Carlos Zúñiga, que nos va a conversar acerca de lo que son endoprótesis, un tema muy bonito, y asimismo también tenemos invitado al doctor Yohara Bujatma, ¿no? Que nos van a hablar sobre otros dispositivos que se utiliza, digamos, a nivel sobre todo de problemas periféricos, ¿no? Bueno, muchísimas gracias por su presencia y muy buenas noches y buen fin de semana. Gracias, Carlos. Gracias, Harold.